Ok, buenas noches queridos amigos, gracias por su compañía, por su presencia. Cada 8 días en, en nuestros conversatorios que iniciamos muy al principio de esta pandemia, de este regalo que nos dio el universo, de finalmente parar al hacedor humano para conectar con el ser humano. Entonces, bueno, desde ese propósito nosotros empezamos o empecé a invitar personas que desde su saber, desde su experiencia y desde su propósito querían compartir información, que nos llegara algo diferente a lo que las noticias todo el tiempo nos está pues como bombardeando. Y desde ahí entonces, bueno, empezamos con una cantidad de personas que ya han estado con nosotros en estos conversatorios y que ya están en el canal de YouTube, sus conversatorios. Entonces hoy tengo un invitado muy especial. Eh, Espérate, yo cuadro aquí bien esta cámara. Hombre, hombre, hombre. Esta tecnología nos sigue conversando a raticos. Dame un segundo, yo te coloco acá. Ok. A ver cómo nos ponemos vista galería. Ok, listo. Aquí estamos. Bueno, Felipe. Felipe es un invitado muy especial. Esposo de una amiga muy especial también, nuestra. Pipe, siempre antes de iniciar, yo pregunto aquí la pregunta de rigor. ¿Quién es Felipe? Hombre, negrito, esa es la pregunta más simple, pero más difícil de responder. Nos vemos a ratos, nos vemos a gatas con esa respuesta. Total, hermano, total, total. Pues la respuesta más obvia sería, Pipe es una persona eh, que hace 41 años llegó a este plano, que se ha inquietado mucho desde niño por el conocimiento y por fenómenos de alguna manera eh, que no se explican tan fácilmente desde la racionalidad. Y desde pequeño comencé a inquietarme por el tema del sonido. La música ha sido parte muy importante de mi desarrollo y yo creo que la música y el sonido definen también muy bien quién puede ser Pipe. Pero en síntesis es esa esencia que llegó a esta tierra, primero a aprender a conectarse con el conocimiento, pero a reconocer en él una esencia y una sabiduría muy bonita de llevar paz y de llevar amor a muchas personas que tengan experiencia de él a través del sonido, a través de la vibración y a través de la música. Perfecto, Pipe. Y eso es nuestro tema de hoy, el sonido y la sanación. El sonido que definitivamente no tenemos muchas veces conciencia de él, no tenemos conciencia de nuestras palabras, no tenemos conciencia de esa frecuencia vibracional que genera una cantidad de cosas hermosas en nuestro entorno y desde ella creamos o destruimos. Entonces, hace 8 días estuvimos con un amigo que él generó desde su ser músico, desarrolló un tema muy hermoso que se llamaba La Travesía del Alma. Y hoy con Pipe vamos a profundizar más desde la parte científica. Pipe, dentro de su conocimiento y de sus saberes, es ingeniero eléctrico, ¿cierto, Pipe? Electrónico. Electrónico, perdón. Entonces, desde ahí creo que tiene la fundamentación científica como para que empecemos a comprender esa vibración, ese sonido, esa energía, esas frecuencias, que como bien decía Tesla, si quieres conocer el universo debes pensar en frecuencia, energía y onda, porque todo en el universo es frecuencia, la energía expresándose a través de la vibración. Entonces, Pipe, hermanito, entremos en materia. Empecemos a hablar Gracias. de ese universo, esa energía, todo eso, cómo empieza a correlacionarse y a unirnos con ese todo. Hermano, esto es un cuento muy, muy, muy bacano. Y
Y es precisamente, como tú decías, la forma de integrar toda esa fundamentación científica, toda esa fundamentación física, pues esto viene realmente desde la física, desde el electromagnetismo, los padres del electromagnetismo, yo creo que han venido hablando también mucho de esto, pero es la forma de integrar de una manera eh, más aterrizada al ser toda esa información y de cómo toda esa fundamentación científica nos sirve también para nuestro proceso de expansión de la conciencia, para nuestro camino, para el camino del desarrollo espiritual del individuo y finalmente pues como buscar ese propósito que todos tenemos, que es vibrar bonito, vibrar chévere, vibrar en amor y ser más felices cada día, conectándonos o entendiendo esa felicidad desde las cosas más simples, más como una consecuencia de los actos que nosotros tenemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos. Poner todo eso, alinear todo eso y ponerlo en coherencia es, es el camino para que podamos ser felices. Y aquí es donde la física nos ayuda. Entonces vos muy asertivamente lo dijiste. Y Tesla, yo considero que es un avanzado en este tema. Con 100 años, hace 100 años, el hombre la tenía supremamente clara. Y él nos decía, para poder entender el universo hay que pensar en términos de la energía, de la frecuencia y de la vibración. Y él era un abanderado, un creyente de que absolutamente todo cuanto es y cuanto existe en el universo tiene energía y es energía. Nosotros somos energía. Una piedra es energía, el agua es energía, un cuenco tibetano es energía, una vela, que aquí la tengo al ladito, es energía, todo es energía. Todo vibra, absolutamente todo vibra, cada átomo, cada célula, cada cuerpo, absolutamente todo tiene vibración. Y esa frase lo resume perfectamente bien. Para comprender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. El tema, negrito, es que no sé si todos son conscientes realmente o si todos nos damos el permiso de conectarnos con el verdadero significado de esta frase, de lo que Tesla nos quería decir. Y yo creo que aquí es donde podemos comenzar a enfocar esta charla. La idea es que nos vayamos, para que nos hablemos, negrito, sea un conversatorio bien chévere. Y si las personas que nos acompañan hoy también tienen preguntas y desde nuestro saber podemos responderles, sería maravilloso. Entonces, me di a la tarea, me di el permiso de comenzar desde la física, desde ese conocimiento y de esa información que yo recibí en mi formación como ingeniero, comenzar a comprender un poco mejor esa fundamentación y de cómo poder integrarla. Entonces, podemos entender que la energía es esa fuerza que nos mueve. Es una fuerza que nos impulsa, ¿cierto? Básicamente, energía es fuerza. Hablemoslo así. ¿Listo? La frecuencia es la velocidad a la que se mueve esa energía. Vamos a decirlo así. Vamos a ponerlo en palabras simples. ¿Listo? Porque tras de esto realmente hay una fundamentación un poco compleja. Pero la frecuencia es eso. La velocidad a la que una onda se mueve y vibra en una unidad de tiempo. Normalmente o generalmente la unidad de tiempo es el segundo. Entonces, ¿cuántas veces se repite una onda? ¿Cuántas veces se mueve esa onda en un segundo? A eso es lo que llamamos frecuencia. Y la vibración es la forma que esa onda toma al moverse. ¿Listo? Básicamente, esos son como los tres conceptos más sencillos o la forma más sencilla de definir estos tres conceptos: energía, frecuencia y vibración. Energía, entonces resumamos, es un movimiento, es la capacidad que tiene un objeto para realizar un trabajo. ¿Listo? La frecuencia es la velocidad a la que se puede mover ese objeto en una unidad de tiempo y la vibración es la forma en que ese objeto se está moviendo.
Entonces hay diferentes formas de moverse. Esa frecuencia, vamos a hablar un poquito de la frecuencia, esa magnitud o esa cantidad de repeticiones o de oscilaciones que tenemos en esa unidad de tiempo, esa velocidad nosotros, o más bien el sistema internacional, adoptó una medida, se llaman los hercios. Los hertz, y es una unidad muy común a la hora, por ejemplo, de cuando nos hablan de una emisora, estamos en los 90.9 megahercios, ejemplo. Y es importante este tema de la frecuencia porque nos va a dar claridad a la hora de aterrizar más los conceptos. También puede medirse, dependiendo del campo donde se aplique, en bits por segundo, por ejemplo, en la música, en revoluciones por minuto, que es un tema muy utilizado, por ejemplo, en la mecánica. En la medicina también los bits por minuto se utilizan para medir, por ejemplo, los latidos del corazón. Pero vamos a quedarnos con esa primera unidad, que son los hercios. ¿Listo? Y el tema de la vibración es importante porque aquí es donde entra a jugar parte importante el tema del sonido. Entonces, ese sonido, que es una forma de energía, aquí es importante, hago un paréntesis, ese postulado que muy seguramente la gran mayoría de nosotros que estamos aquí presentes lo hemos escuchado. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Palabras Ese es de Einstein. exacto, ese es el postulado básico el principio de conservación de la energía o de la materia. Entonces, el sonido es una forma particular en la que la energía se puede transformar. Entonces, aquí podemos decir que eso es una energía sonora o una energía acústica. Listo. Y el sonido, entonces, es el resultado del movimiento vibratorio de un cuerpo. Es decir, que cuando un cuerpo comienza a oscilar o a vibrar, listo, a moverse, se produce un movimiento de las partículas que integran ese cuerpo. Y ese desplazamiento, ese movimiento entre cada una de ellas, cuando se produce en cadena, hace que se dé una vibración. Y esa vibración o ese movimiento, nuestro cerebro lo va a interpretar como un sonido a través de nuestro canal sensitivo, que es el oído. De todo nuestro sistema sensitivo, de la forma en que nosotros interpretamos la información que nos llega de afuera, el oído es el que puede interpretar esas señales, esas vibraciones y esos movimientos en forma de sonido. Entonces, para que pueda producirse el sonido es necesario o se requieren básicamente tres elementos. El primero de ellos es que haya un cuerpo flexible que vibre. Entonces, una cuerda de guitarra, por ejemplo, una trompeta, un tambor, la voz humana. La voz humana es yo creo que el instrumento más complejo y completo que pueda existir. Y es uno de los mejores instrumentos a la hora de hacer un ejercicio de sanación. Y yo creo que más adelante podemos conectarnos un poquito con eso. Entonces tenemos ese primer elemento, un cuerpo flexible que vibre. Luego, un medio de propagación. El medio de propagación es por donde esa onda, por donde esa señal va a viajar. Entonces, el sonido principalmente viaja es a través del aire. Ese es el principal medio de propagación del sonido. Y finalmente, debe haber un receptor que interprete esas vibraciones, como ya te había dicho, el oído, con todo su sistema interno, que también es complejo, lo que hace es captar esas vibraciones y enviarle al cerebro una señal eléctrica para que interprete ese sonido, lo que se está escuchando. No sé si vamos claros hasta aquí, Negrito, y si de pronto alguno de los participantes tiene alguna pregunta hasta el momento para aclararla, perfecto, este es el momento, y si no, entonces
Proseguimos. Dale, Pipe, que ¿Vamos bien? vamos bien Listo. y muy claro. Listo, hermano. Entonces, vos me decías, cómo toda esa fundamentación científica, cómo todo ese saber, que detrás de eso hay una teoría matemática compleja, grande, cómo comenzamos entonces nosotros a aplicar estas definiciones, cómo las comenzamos a integrar a nuestro propio proceso de transformación, a nuestro propio proceso de transforma y de expansión de la conciencia, y que podamos llegar a vibrar en un estado pleno de la energía del amor, a vibrar en amor, a que nos permitamos salir del caos energético en el que nos permitimos nosotros mismos caer por miedo, la misma matriz es la que se alimenta de nuestro miedo. Y desde allí es donde se mandan todas esas señales que nosotros nos damos el permiso de captar y de vibrar en esa frecuencia de miedo. Entonces, estos principios físicos de los que te acabo de hablar, los podemos integrar perfectamente para eso, para desligarnos un poco de esa matriz, desligarnos de esa frecuencia de miedo y comenzar a vibrar bien, comenzar a vibrar bonito. Y cuando comenzamos a vibrar bonito, negro, simplemente comenzamos a estar en un estado de, primero de paz, de armonía, pero lo más importante, en un estado óptimo de bienestar que redunda en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo espiritual, en todas las capas sutiles que nos componen. Pipe, Entonces, levantaron la mano por acá, Beatriz. Beatriz, adelante con tu pregunta. claro, de una. Beatriz, levantaste la mano. Beata, sí. O nos la escribes ahí en el chat Sí, o escribes en el chat. y la podemos entonces leer. Ok, perfecto. Bueno, entonces, negrito, ¿qué pude comprender yo? Sabemos, o ya te dije, la energía básicamente es una fuerza, ¿listo? Sí, Pero esa fuerza entonces es la que nos mueve, la que nos impulsa no tanto a hacer, no tanto a actuar. La energía es una fuerza que nos mueve o que nos impulsa a hacer. Y me encanta decirlo, eh, ponerle ese acento en mayúsculas, a hacer, a reconocernos como un medio perfecto para que la gran energía universal, la gran energía que proviene de una fuente superior, que es de luz y que es de amor, fluya a través de nosotros hacia nosotros mismos. Y que desde nuestro corazón esa energía, esa esencia de amor y esa luz se, se trascienda a todos los seres que tengan experiencia nuestra. Pipe, y tocaste un tema muy importante, ya que estamos hablando pues de frecuencias y finalmente es la frecuencia en que vibramos nosotros, consciente o inconscientemente. Ahí tocamos un tema muy importante de esos vórtices de energía que tenemos nosotros, llamados chakras, que son 7 los más conocidos y los que más flujo de energía tienen. Entonces, cuando Pipe nos habla de conectar con esa frecuencia y con esa energía de amor, yo quiero como comentarles esto, miren, nuestros primeros 3 chakras, que son raíz, sexo y plexo solar, son los que nos conectan a este plano material, a la tierra, a lo más básico que nosotros tenemos, mejor dicho, a lo visceral. Y desde conectarnos con lo visceral, nosotros tenemos el cuarto chakra, que es el corazón, Anahata, y las escuelas de sabiduría hablaban que era la alquimia del amor. Y desde la alquimia del amor, yo finalmente transmuto lo que desde lo más Bueno, ahí creo que básico... tenemos... Hola, ¿ahí me escuchas, Pipe? ¿Aló? ¿Pipe? ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
la gente de pronto si tenía alguna inquietud, si era clara la información o si tenía también de pronto algo que pueda enriquecer también bien la charla. Ok. Nos estabas hablando de los chakras y estabas comenzando a hablar precisamente de eso, que esos primeros 3 chakras son nuestra conexión con este plano. Nuestros primeros 3 chakras son esa conexión con lo terrenal, con toda la parte visceral y con lo que nos mueve, también desde la inconsciencia, desde el ego y desde el automático. Entonces, lo que a mí en este plano material me mueve desde esa emocionalidad que también emoción, de energía, motion, movimiento, que es lo que nos mueve en este plano material. Cuando yo no la transmuto desde el corazón, que las antiguas escuelas de sabiduría la llamaban la alquimia del amor, si yo no filtro lo que a mí me movió en esos 3 chakras, desde lo que hay allá afuera, por mi corazón, o sea que gestiono la emoción, la respiro, la transmuto por este corazón. Lo que sigue para el 5.º chakra, que es el de comunicación, no son las palabras más asertivas, ni cariñosas, ni amorosas que pueden salir de nosotros. Entonces, normalmente de ahí no Definitivamente. hablamos, sino que vomitamos palabras. Entonces, desde esas frecuencias que empezamos a conectar y cuando empezamos a tomar conciencia que hay un automático y un ego que está ahí en respuesta, en una totalmente reactiva, entonces desde ahí empezamos como a gestionar la emoción, a cambiar un poquito esa frecuencia vibracional baja, que sabemos que de toda la secuencia en Hertz de lo que lo emocionalmente nos mueve, esa frecuencia precisamente de miedo es con la que estamos conectados muchas veces desde el inconsciente colectivo. Y desde las leyes de la física cuántica en resonancia armónica y ley de la correspondencia, vibrar en esa frecuencia es traer más de lo mismo. Entonces es empezar a Definitivamente. subir mi frecuencia vibracional precisamente desde esa energía electromagnética y desde el corazón y desde el amor que me conecta con esa fuente universal. Definitivamente, negro. Y mira lo que dices y es súper chévere, porque dentro de ese sistema de 7 centros energéticos, y tú lo tocaste maravillosamente bien, es el corazón el filtro en conectar nuestra parte terrenal con nuestra parte espiritual. Entonces, precisamente es desde ahí donde nosotros comenzamos a transmutar nuestras propias emociones, nuestra propia energía y también llevarle una energía de amor, una energía, una alta vibración a las personas, primero que nos rodean, y desde aquí también comenzar a expandir nuestro campo electromagnético a todo nuestro entorno. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad de nosotros. ¿En qué energía y en qué frecuencia comenzamos nosotros a vibrar? ¿Cuál es la velocidad que vamos a permitirle nosotros a esa energía que se mueva a través de nosotros? Entonces, si va a ser una baja velocidad, que son emociones que se conectan mucho con el dominio del ego, la culpa, la vergüenza, el miedo, o si le permitimos viajar a una velocidad con esas emociones y con esos niveles de conciencia que se conectan más con un plano superior, con un propósito superior, con el amor, con la felicidad, con la inefabilidad. Y de pronto tú y alguno de los participantes ha escuchado hablar del mapa de la conciencia, de David Hawkins. Ese fue una tesis doctoral. David Hawkins fue un psiquiatra bastante reconocido, pero que comenzó a integrar toda una información que comenzó a llegarle de un proceso también de expansión de la conciencia, un proceso espiritual supremamente interesante, comenzó a integrar toda esa fundamentación científica hacia este tema. Y yo creo que el hombre la tenía supremamente clara. ¿En qué frecuencia queremos estar? ¿A quién le queremos ceder nuestro dominio? ¿Si al dominio del ego o si al dominio del amor? Entonces es muy importante ese paréntesis que hicimos, negrito. Esa energía, lo que nos impulsa, lo que nos mueve a ser, ¿cierto? Para que nos reconozcamos en nosotros, para que reconozcamos en nosotros la luz, el amor que somos y que fluya todo ese amor por nosotros y de nosotros a través de nuestro corazón nos limpiemos y sanemos nuestro entorno.
Pero entonces también cómo podemos integrar el tema de la frecuencia. Yo creo que ya lo pudimos hablar un poquitico. Y es la velocidad a la que esa energía entonces viaja a través de nosotros. Y se puede manifestar de muchas formas. ¿Cómo manifestas vos esa frecuencia, esa energía a través tuyo, a través de tus pensamientos, a través de tus palabras, a través de tus emociones, a través de tus acciones, a través de tus hábitos, a través de tus rutinas? Eso es la manifestación de la forma en que le estás permitiendo a la energía universal que viaje a través tuyo. Entonces, comienza, y esta es una invitación que le voy a hacer a las personas que amorosamente nos acompañan hoy negro, comienza a tener una conversación contigo mismo. Entonces, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo estás actuando? ¿Cuáles son tus hábitos? O si te cuesta conectarte con hábitos y con rutinas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas emociones que normalmente te habitan y de qué forma las transmutas, las trabajas, ¿cierto? Porque eso va a dar cuenta de si eres el medio apropiado para que esa energía fluya adecuadamente o si intercambias una letrica de esa palabra con las mismas palabras, y esto se lo hemos escuchado mucho a un coach amigo, y con él tuviste un curso hace poquito de ataraxia, a Luis Gabriel Cervantes. Nosotros somos el medio o podemos ser el miedo a través del cual esa energía va a bloquearse. Entonces, podemos comenzar también a comprender muchos de los resultados que podemos tener en este momento, en cualquier plano, en cualquier esfera. Pero para hablar puntualmente de lo que, del propósito al que vinimos hoy a charlar, en tu sistema físico y en tu sistema mental, psicológico y espiritual principalmente. Mayra nos hace una preguntita, negro. Cuando se reprimen las emociones, ¿se baja el nivel de vibración? ¿Se bloquea? Sí. La respuesta es sí, totalmente. Las emociones y ese no gestionar las emociones es el primer potenciador de la enfermedad, de la manifestación física, de la somatización de esa emoción. Si tú no logras reprimir, por ejemplo, una rabia, un rencor, comienza a haber un desbalance y este es un poquito, o adelantándome un poquito a lo que tal vez vamos a hablar en un momento. Esas células, dependiendo de dónde se reprime esa emoción, comienzan a desbalancearse, comienzan a vibrar en una frecuencia diferente a la que normalmente deberían vibrar. Y esos desbalances energéticos son los que finalmente comienzan a somatizarse, por ejemplo, en un cáncer, cuando estamos hablando de rencores, de odios no gestionados. Entonces, la respuesta es sí, Mayra, es completamente cierto que esas emociones no gestionadas nos comienzan a bloquear energéticamente y nos van a comenzar a afectar. Y vení complemento ahí, Pipe, porque finalmente el tema de las emociones, que finalmente vuelvo y les digo, es lo que nos mueve en este plano material, es lo que nosotros como seres humanos en esta humanidad y en esta experiencia de 3D, desde la inconsciencia es lo que nos mueve, desde la conciencia es lo que nos muestra de qué debemos hacernos cargo. Porque finalmente una respuesta automática de ira ante alguna situación externa, esa reactividad, cuando yo en lo externo lo interpreto como una amenaza y mi respuesta es agresiva, es de ira, de rabia, finalmente cuando yo reprimo, no gestiono, sino que reprimo, toda esa energía yo también la estoy albergando en mi cuerpo. Y desde esa energía hay unos órganos que están encargados de gestionar esa emoción. Entonces de ahí se te va para el hígado, para la vesícula biliar, se te va para alguna parte del cuerpo que empieza como a absorber un poco esa energía
Y eso es una sumatoria, como decía Pipe, pues que termina por enfermarnos. De hecho, para los orientales no existe la enfermedad, existe el desbalance. Y el desbalance primero es energético, luego es emocional y por último es el cuerpo quien somatiza el desbalance o el desequilibrio. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos una inteligencia emocional, que nosotros seamos capaces de gestionar esa emoción, porque no es que la reprimamos ni la contengamos, no, es gestionar la emoción. Porque finalmente de esos campos de respuesta emocional en automático o en reactividad, yo la gestiono y depende de mi respuesta, yo puedo empezar a darme cuenta primero de cuál es esa herida que tengo de infancia, con esa herida del alma, porque mi respuesta en automático va a ser mi protección para que ese cuerpo emocional no conecte con la herida, primero. Segundo, yo la gestiono y me doy cuenta desde mi ego y mi reactividad cuál es esa sombra. O sea que desde la ira, ok, la ira es la respuesta automática desde el ego, pero entonces, ¿qué es lo contrario a esa sombra? Porque esa sombra me está mostrando también la posibilidad de crecer en mi parte espiritual. Y el crecimiento en esa parte espiritual es mirar de qué manera esa sombra, qué es lo contrario en mi parte espiritual. Desde la ira, ¿cuál es la virtud que me está faltando por potenciar y por trabajar? La paciencia, la tolerancia, la aceptación. Entonces ese ego hermoso, que no es pelear contra él tampoco, es la sombra que se me muestra para yo entonces en mi parte espiritual potenciar esas virtudes. Exacto, negro. Lo resumiste maravillosamente bien. Y complementando también un poquitico, o sea, no es que nos vayamos a ser inmunes a las emociones, no, en absoluto. Las emociones, de hecho, son necesarias también, al igual que el ego, al igual que el miedo. Las emociones son completamente necesarias. El tema es si nos quedamos ahí en la emoción o si amorosamente elegimos hacernos conscientes, primero, de qué ocasionó esa emoción, segundo, cuál es el aprendizaje que tiene para ti, para tu vida, esa situación que generó la emoción, y tercero, gestionarla, trascenderla. Entonces, es, es, es un tema súper chévere este negro, en la forma y al que nos invitó Mayra con su pregunta. Y aquí hay una analogía muy bonita, negro, que a mí me encanta hacer. Cuando hablábamos de que todo es energía, de que todo es frecuencia, de que todos somos energía y absolutamente todos somos energía, eh, nuestras células son energía. Y cuando están, digamos que en un estado óptimo, a nivel vibracional, a nivel, a nivel energético, es como si esas celulitas estuvieran haciendo una coreografía. Y todas se están moviendo maravillosamente bien y todas al mismo tiempo, una coreografía súper chévere. Pero entonces, Armónico, claro, armónico, armónico. esa es la palabra. Pero claro, llegó una situación, pan, me estrellé, me robaron en la calle, cualquier cosa. Llega una situación que hace que nos desestabilicemos. Entonces, esa situación va a generar en nosotros alguna emoción. Y esa emoción, generalmente que es bajita, nos hace lanzar el madrazo, nos hace que nos bajemos de nota, que no estemos chéveres. Entonces, ¿qué pasa cuando no somos o no nos damos el permiso de gestionar esa emoción? Y tú lo decías, hay órganos en los que se concentra esa emoción. Entonces, esas celulitas se comienzan a perder en la coreografía. Unas van por un lado y estas van por el otro. Y hasta ahí llegó la coreografía. Ahí, en esa pérdida de armonía, en esa disarmonía, es que comienzan los desbalances energéticos. ¿Sí? Entonces, para comenzar ya entonces a tocar un poquito el punto fuerte de esta charla, negro, aquí es donde el sonido comienza a jugar una parte importante en este proceso. Pipe, discúlpame, ahí te hago una acotación y es que no es solamente del balance, sino el bloqueo, porque tenemos muchos centros energéticos que Definitivamente. finalmente se van bloqueando y se van cerrando. Inclusive
muchos de nuestros chakras dentro de nuestro microcosmos y todo ese circuito de flujo de energía se empieza a bloquear y se empieza a cerrar. Ese flujo entre chakras, que es maravilloso, todo ese canal, todo el Tsa, la forma en que comienza a bloquearse es muy teso. Y me he encontrado con casos en que la persona está total y completamente bloqueada. Y es precisamente por ese canal, porque ese canal está obstruido. Entonces, la forma en que el flujo energético entre un chakra y otro se debe dar de manera armoniosa, hace que también el mismo chakra comience a descompensarse, a desbalancearse, y a que ese flujo dentro del mismo chakra no sea armónico también. Y eso también puede manifestarse, por ejemplo, en temas físicos, en desbalances físicos. Entonces aquí el sonido es supremamente importante a la hora de permitirnos también comenzar a armonizarnos y armonizar todo este centro energético. Primero, a desbloquear el Tsa, que es ese canal central, es, haga de cuenta, un tubito. Imagínense que desde acá y hasta la ingle hay un tubito que va a través de tu columna. Yo creo que esa es como la mejor definición de lo que es ese canal central. Y por ahí es por donde toda la energía va a comenzar a fluir. Y todos esos chacritas, todos esos chakras, esos centros energéticos, los 7 principales, habiendo desde las tradiciones orientales miles de chakras, pero los 7 más reconocidos son de los que tú nos hablaste hace un momento. Esa luz y esa energía que comienza a bajar y que canalizamos desde el universo, y ahí es también la forma en que podemos utilizar un poco de cómo aplicar en nosotros ese tema de la energía, de la frecuencia y de la vibración. En la forma en que tú vibres, esa energía comienza a fluir. Y el flujo armónico a través de nuestros centros energéticos hace que primero nos sintamos bien desde el punto de vista físico, pero a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, estemos siempre súper. Y que si llega esa situación y nos bajoneó, pues seamos conscientes de ella y fácilmente la gestionemos y no nos quedemos ahí. No sé si de pronto es claro para Mayra, para todos, este tema. Aquí el sonido entonces negro es supremamente chévere. Lo que te decía hace un momento. El sonido entonces nos ayuda a armonizarnos. El sonido, cuando se propaga a través de un medio, ya internamente dentro de nosotros, puede entonces comenzar a aliviar o la parte física cuando tenemos dolencias, por ejemplo, musculares, dolencias osteomusculares más bien, complementémoslo. Y también es maravilloso cuando estamos trabajando ya la parte mental, porque allí también es donde se comienzan a generar cualquier cantidad de bloqueos energéticos en nuestro cuerpo. De ruidos. Sí, es que todo ese ruido, y Ruido constante. mira que esa es, cuando hablamos del sonido, el ruido es una forma de energía también, pero es una energía en desarmonía, no es armoniosa. Disonante. Exacto, entonces ese ruido que comienza a generarse desde nuestra estructura mental y desde nuestro ego, también comienza a desbalancear de acá para abajo absolutamente todo y todas nuestras capas y nuestros cuerpos sutiles. Entonces, hablar de sanación a través del sonido es un tema supremamente antiguo, casi tan antiguo como la historia misma del hombre. Absolutamente todas las culturas, absolutamente todas las tradiciones más representativas en la historia de la humanidad. Y yo creo que en esto los orientales también nos llevan años luz, han involucrado el sonido como un elemento
no solamente propio de su cultura, sino como una forma principal de sanación. El tema es que en Occidente yo creo que apenas estamos comenzando a saber de esto y a descubrir realmente cuál es el poder sanador que tiene el sonido. Pero en esto los orientales nos llevan toda la ventaja del mundo. Y si de pronto has entrado, sabes qué es la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos, que yo creo que es la base de datos más grande e importante de consulta médica a nivel global. Ya hay investigaciones, hay proyectos súper tesos de cómo influye el sonido en la sanación. Primero en la curación, ellos hablan mucho de la curación, porque cuando hablamos de sanación ya nos estamos metiendo en un tema más íntegro, más del ser, más holístico. Pero ellos, por ejemplo, han hecho investigaciones de cómo el sonido impacta para temas de ansiedad, de estrés, de depresión, epilepsias, cáncer. Es muy tesa las investigaciones, he leído algunas de ellas, son muy tesas. Y cómo inclusive utilizando equipos de imagenología, equipos de alta resolución a nivel de resonancia magnética, pueden verificar la transformación a nivel cerebral cuando la persona es sometida a una terapia de sonido. Cómo se va moviendo desde allí y cómo comienza a potenciarse la generación de neurotransmisores que ayudan también a que primero nuestro cuerpo físico comience a armonizarse también, pero nuestro cuerpo energético comience a sanarse, que ahí es donde se da la verdadera sanación. ¿Cómo vamos hasta aquí, Negrito? Pipe, excelente, creo que está todo muy claro y es ir como llevando de lo científico a lo que nos mueve y es ese tema entre mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo vamos llegando a esa conexión con eso trascendente, con ese ser, con esa fuente, con esa energía? Entonces ya sabemos que en el universo todo es frecuencia y es vibración y es energía. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a conectar con esa unidad, con ese todo, con ese Dios, como cada quien lo llame y lo represente de esa fuente de amor? Entonces, sigamos, Pipe, dentro de cómo ese tema del sonido, sé que interpreta, me dijiste ahora cómo es el término de interpretar los cuencos. Percutar los cuencos. Percutar los cuencos. Entonces, parte de las terapias que tú haces de sonido son a través de los cuencos tibetanos, ¿cierto? Así es. Aquí hay un tema muy bacano, negro, retomando el tema de la vibración. Y es que esa sanación, cuando estamos hablando de sanación a través del sonido, es posible cuando haces la suma de una vibración muy alta y de una intención principalmente de amor hacia la persona a quien vas a dirigir el ejercicio. Y esa fórmula yo siempre la aplico primero en mí y segundo la aplico a la persona a la quien amorosamente dirijo una sesión de cuencos. La vibración más la intención nos da como resultado una sanación a nivel energético principalmente. Es ir a lo más profundo de nuestra alma. Sí, negro. Discúlpame, te hago una conexión ahí. Ok. Intención. Desde mi atención, yo intenciono desde mi corazón en energía electromagnética, vibrando en una frecuencia de amor, intenciono lo que yo quiero hacia mi consultante o mi paciente. Y eso lo hacemos en sesiones de coaching, en absolutamente todo. Total. Entonces, desde pensamiento, desde atención, desde intención, en conexión con esa frecuencia electromagnética del corazón, estoy uniendo una frecuencia muy armónica de amor
que finalmente le estoy transmitiendo a la persona que está conmigo como paciente o consultante. Y si a eso le agregamos ya el tema del sonido, pues potencia esa frecuencia vibracional que yo tengo desde atención, intención, electromagnetismo, conectando con esa frecuencia de amor. ¿Es así, Pipe, cierto? Total, total, negro. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante aquí la vibración? Y el sonido, principalmente también. Yo te decía ahorita, el sonido se propaga a través de un medio en nuestro cuerpo. Entonces, cuando vamos a hacer, por ejemplo, el alivio de un dolor físico, de un dolor muscular, por ejemplo, de un dolor en alguna parte de nuestro sistema óseo, los huesos son, yo creo que el medio por donde más rápido se propaga el sonido y la vibración. Entonces, y he tenido casos, por ejemplo, de ciática, en el que pongo el cuenco directamente sobre el punto de dolor y con la intención hago que se propague rápidamente a través del sistema osteomuscular, aliviando esa parte física. Ojo, aliviando, no estamos sanando todavía. ¿Listo? Pipe, discúlpame que aquí hay una pregunta. Claro que sí. Hay una pregunta por acá de Gloria. Gloria, gracias por estar acá. Gloria es médica, es pediatra, bueno, tiene mucho conocimiento y aquí nos pregunta, para que el sonido tenga un efecto sanador, ¿debe ser consciente o puede hacer cambios solo el sonido? Cuando te refieres a hacer cambios solo el sonido, ¿es puntualmente a la fuente que emite el sonido o a la intensidad del sonido? Yo interpreto que finalmente, si yo toco un cuenco o pongo una frecuencia 432, 472, unas frecuencias que sabemos que son de alta Los vibración, solfegios, ajá. exacto, los radios, entonces finalmente el sonido como tal y la vibración, pues tendrán su efecto, porque finalmente están tocando Exacto. todo nuestro cuerpo, más toda la parte de células y todos nuestros cuerpos sutiles. Pero si además lo intenciono, estás diciendo que si yo la intención estoy potenciando esa frecuencia. Estás Danos esa potenciando. explicación, por favor. ¿Puedo hacer un Básicamente, comentario? ok, claro. Claro, claro, Gloria, adelante. A ver, como no todo el mundo tiene todos estos conocimientos y tenemos como tanto contacto con personas que son muy terrenales, ¿cierto? Que no tienen muy poquita espiritualidad, pero por eso están tan enfermas. Entonces, si yo puedo acercarlos con la música, porque sigo, mira, si te dejas hacer una musicoterapia, tú puedes sanar, pero como yo no tengo pues o ese conocimiento que gira alrededor del sonido, solamente por el hecho de orientarla con determinadas terapias musicales, esa persona si no tenga la conciencia, o sea, ponerlo consciente, ponerlo en el corazón, ponerle la parte de amor, tiene efecto, o es muy poquito. No, claro que hay efecto, Gloria. Y ya lo reforzábamos con el negrito. Lo más importante es la intención. Tú amorosamente estás dispuesta a servir como medio. Y es muy importante que esto nos quede claro. Nosotros no somos los que sanamos, ¿cierto? Simplemente somos un medio para que a través de un sonido nuestra intención de luz y de amor pueda llegar a esa persona. Pero finalmente es la persona la que recibiendo todas esas ondas de sonido, toda esa energía de la vibración que emite, por ejemplo, un cuenco, un tambor, tu propia voz, esa persona comience a hacer un trabajo, vamos a decirlo así, de catarsis, comience a hacer un trabajo de introspección, comience a hacer un buceo profundo dentro de su subconsciente e incluso dentro de su inconsciente, para que comience a encontrar el origen, la causa raíz que desencadenó una enfermedad. Por ejemplo,
si estamos hablando de un tema físico, o comportamientos psicopatológicos inclusive. Entonces, aquí es donde nosotros reforzamos el tema del origen emocional de las enfermedades, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú amorosamente te dispongas a, hacerle una terapia de sonido a una persona o que le sugieras a alguna persona una terapia de sonido, ya tú tienes una intención de que, hey, amorosamente estoy aquí y te acompaño para que tú puedas sanar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo energético y por ende tu cuerpo físico se va también a beneficiar de eso. Entonces, solamente con eso ya comenzaste el trabajo, ya le estás permitiendo a la persona que comience el trabajo de sanación. Ahora, hay muchas herramientas que se pueden utilizar desde la musicoterapia, desde la terapia con sonido, la misma voz. Entonces, un trabajo, por ejemplo, como el que hace el Tito, Luis Carlos Barboto, con la hipnosis. La hipnosis es en síntesis una terapia de sonido con la voz. La voz es el instrumento más poderoso que el ser humano tiene. Pipe, yo quiero hacer aquí una acotación porque de pronto le comprendí a Gloria. Ok, nosotros tenemos un gradito mayor de conciencia, pero por decir algo, una persona que está enferma, que finalmente su enfermedad se desemboca desde una cantidad de situaciones de no comprensión desde lo emocional, de no sanar, como ese tipo de cosas, de no... Llegó a la enfermedad por ser un poquito ignorante de quién es en esencia, por decirlo así, o por no tener conciencia. Entonces, de pronto lo que le interpreta a Gloria es que sí hace efecto el sonido, mala intención nuestra como terapeutas o ella en su caso como médica o la persona que esté dispuesta a entregar pues como su servicio desde su propósito, sí hace efecto ante una persona que esté cerrada un poquito desde su inconsciente. Y entonces ahí vengo yo a hacerte este comentario, Gloria, y es el siguiente. Muchas veces la otra persona no tiene que tener la conciencia, ni tiene que tener la comprensión, porque muchas veces desde la intención y desde esa parte de nuestra esencia, hay cosas que resuenan en el inconsciente de la otra persona y no las tiene que comprender, pero hay una palabra, hay una vibración, hay una intención que toca a ese ser, por más inconsciente que sea. Entonces, nosotros con la intención como terapeutas, más lo que le agregamos de sonido, entonces ya ahí va como una sumatoria, una sinergia de esas energías y una sinergia de esas frecuencias. Entonces no necesariamente la otra persona tiene que estar en esa apertura de mente y corazón. Algo le llegará. Así es, negro. Pero lo más importante también es, primero, que la persona tenga el deseo, más allá de que tú tengas la intención, el deseo finalmente es el de la persona. Si la persona quiere realmente comenzar ese proceso de sanación, independientemente de su nivel de conciencia, es el primer paso. Estar dispuesta a sanar, como dice Mayra, es perfecto. Si no está dispuesta, ok, amorosamente lo acompaño, amorosamente te acompaño. Y aquí viene el segundo elemento que es muy importante. Yo siempre procuro aplicarlo en mí y siempre le sugiero eso a las personas que me han buscado para hacer terapias de sonido. Libérate o date el permiso de liberarte de cualquier expectativa, principalmente tú como terapeuta. Libérate de esa expectativa, de ese querer, yo quiero que tú sanes, yo necesito que tú sanes. No, libérate de esa expectativa. Simplemente está y disponte en amor a acompañarlo. Ya, si la persona definitivamente no está dispuesta a sanar, ok, simplemente tú le vas a emitir la mejor intención de luz y amor para que, sin juicios, comience esta persona a, de alguna manera, a desbloquear primero su parte mental y comience a abrirse un poquito. Y desde su esencia, consciente o inconscientemente,
llegue el momento en que diga, ok, quiero sanar. Entonces, esos dos elementos son supremamente importantes. No sé si queda ya completamente claro aquí el punto, Gloria. Sí, me queda muy bien. No, Perfecto. Es hacer el trabajo y la otra persona, sin exigir pues nada de la otra persona, sino que el trabajo de uno vaya haciendo efecto en la otra persona. perfecto, es así. Perfecto. Muchas Sin, gracias. sin juicios y sin expectativas. Yo creo que eso es lo más bonito, negro. Por ejemplo, otro ejemplo, lo que los reikistas hacen, por ejemplo, a distancia, ¿cierto? Pero siempre y cuando la persona esté dispuesta a recibir esa energía. O si de pronto para ti, negro, o para alguno de los presentes, les es familiar la técnica de meditación llamada Theta Healing. El Theta Healing también es una forma en la que tú puedes intencionar un pensamiento o más bien enviarle la mejor intención de sanación conectado con la fuente a una persona, pero obviamente debes contar con el permiso de la persona y con el deseo de ella de realmente trascender, sanar esa situación. Entonces, eso es yo creo que lo más importante. Y tú tocas un punto muy importante, Gloria, y es el tema de esos niveles de conciencia, de que pueden haber unos, desde el punto de la conciencia, más evolucionados que otros, si nos damos el permiso de emitir juicios. Pero independientemente del nivel de conciencia en el que estemos nosotros o en el que estén nuestros consultantes, ese nivel de conciencia no nos hace mejores que ellos o no nos hace inferiores a otros que tengan incluso un nivel de conciencia mucho más evolucionado que el nuestro. Simplemente nos hace más responsables. Más responsables a que nos conectemos con nuestro don, nos conectemos con nuestra profesión, con ese don de servicio y desde esa profesión servirle a nuestros hermanos, servirle a estas personas que llegan a nosotros buscando un alivio, buscando una sanación. Es eso, es eso. Nuestros niveles de conciencia son supremamente importantes, pero nos hace ser responsables con ellos y entregarnos mucho más en amor y en servicio a todas las personas. Yo creo que esa energía propia del amor es la que nos lleva a actuar desde nuestro nivel de conciencia a servirle a esas personas. ¿Cómo vamos hasta ahí, negrito? Muy bien, Pipe. Y yo creo que ya teniendo la comprensión de toda esta parte de energía, frecuencia, onda, vibración, podemos entrar en materia de los cuencos, Oh, que es un instrumento muy poderoso dentro de esas frecuencias de sonido y de vibración, que es una de las que tú utilizas en tu terapia de sonido. Como hay otras tantas, pues, inclusive de instrumentos muy ancestrales, exacto. que yo lo tengo pues en Equilibrarte, cerrando nuestro taller de un viaje a tu interior, donde hay una cantidad de instrumentos ancestrales, chamánicos, que emiten una cantidad de frecuencias y de sonidos Hermosísimos. que nos hace viajar. Es que fíjate, comencemos lo que te decía, la voz. La voz es el instrumento natural y más poderoso que tenemos y culturalmente ha sido utilizado desde casi que desde el mismo origen del hombre. El tambor, por ejemplo, muy utilizado en las culturas africanas y las culturas indígenas lo utilizan mucho. Cuando vamos a sanar, por ejemplo, un tema con madre, el tambor juega un papel supremamente importante porque emula los latidos del corazón, como los escuchabas tú en la etapa prenatal, como escuchabas el corazoncito de mamá cuando tú estabas ahí en la barriguita. Todos esos instrumentos ancestrales, como lo dices tú, negro, son supremamente poderosos. Pero desde lo personal, desde lo particular, yo me he conectado mucho con los cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos son un instrumento, me voy a dar el permiso de llamarlo instrumento, porque desde la tradición budista tibetana, que es de donde provienen, ellos no los consideran realmente como un instrumento,
¿cierto? Pero me voy a dar el permiso de decirlo así. Son instrumentos que permiten emular los sonidos del universo para llevar a ti una alta frecuencia, una alta vibración, y que permitas entonces, por efecto de resonancia o por fenómeno de resonancia, comenzar a vibrar en la misma frecuencia a la que el cuenco te está hablando, te está permitiendo. Entonces, ese efecto de resonancia es muy bonito. La resonancia, la vibración a la que normalmente suena el cuenco, y tú cuando percutas el cuenco sientes la fuerza, sientes la energía en tu mano. Esa resonancia lo que hace es que, como es una frecuencia mayor y más armónica, toma la frecuencia o la vibración de ese órgano, por ejemplo, en tu cuerpo, que está vibrando más bajito, que está en desarmonía. Y por efecto de resonancia, lo que hace es que esta frecuencia que es más bajita, esta alta se la va, por así decirlo, absorbiendo. Entonces terminan el órgano vibrando a la misma frecuencia a la que el cuenco vibra, por ejemplo, o a la que el sonido vibra. Entonces ese fue, digamos, que el propósito, y así lo entendí yo, cómo nacieron los cuencos desde la tradición hace miles de años, por los primeros lamas que se instalaron en el Tíbet. ¿Cómo llegaron los cuencos a Occidente? Cuando la China invade el Tíbet, por allá en la década de los 50, los monjes tienen que salir huyendo del Tíbet. El Dalai Lama tiene que exiliarse en la India, y muchos monjes corren hacia Occidente. Y lo único que traían con ellos era su cuenco, porque además el cuenco era donde ellos servían agua, tomaban agua, consumían los alimentos, lo utilizaban para asearse y para meditar. Entonces, lo único que ellos traían bajo el brazo era su cuenco, y para poder subsistir en Occidente, ¿qué les tocó hacer? Venderlos. Entonces, así llegan los primeros cuencos a Occidente, en Europa, y de ahí saltan a América. Entonces, comienza a darse un fenómeno, un boom de todas esas tradiciones orientales aquí en Occidente, y comienzan esos estudios. Y ahí es donde comienza entonces a estudiar todas esas propiedades del sonido y de la vibración que estos cuencos tienen para modificar las ondas cerebrales principalmente, y que comencemos a quietar nuestra mente. Que esa es, digamos, la primera parte del proceso de sanación, a quitar nuestra mente, a llevarnos a un estado de paz, de armonía mental, de poder alcanzar un estado meditativo profundo inclusive, y comenzar con el segundo paso, que tú nos lo decías muy bien ahorita, Negro: potenciar el desbloqueo energético. Entonces, primero estamos tranquilos, estamos bien, estamos en paz, estamos en un estado de armonía, y a partir de ahí comienza el desbloqueo energético, en un profundo estado de conexión con nuestro ser interior. Y de esa manera entonces no solo armonizamos y equilibramos nuestros centros energéticos, nuestro SA, el canal central, sino que también comenzamos a armonizar nuestro cuerpo físico y todos los demás cuerpos sutiles que nos conforman. Entonces, allí es donde he encontrado en los cuencos una herramienta maravillosa que nos ayuda, por ejemplo, a disminuir estados de estrés, estados de ansiedad, mejorar la concentración y la creatividad. A nivel físico, inclusive, la visión puede mejorarse, puede potenciar ahí temas de la visión. No solamente la visión física, también la visión espiritual. Es muy importante eso, Negro, y amigos que nos acompañan. Comenzamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando comenzamos, porque digamos que todo nuestro sistema está diseñado
para activar siempre el mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa está ahí listo para dispararse. Pero entonces, cuando comenzamos a potenciar más bien la generación de dopamina, de oxitocina, de todas estas hormonas que nos causan bienestar, nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico y nuestro cuerpo en general comienza a verse altamente beneficiado. Entonces, aquí es donde entran los cuencos a jugar de una manera muy bonita. Como te decía, ya hay estudios, hay verificación científica ya de las propiedades de los cuencos y del sonido de los cuencos, por ejemplo, para estos estados mentales de estrés, de ansiedad, de Depresión, inclusive. depresiones, sinusitis, ya a nivel físico, sinusitis, dolores de cabeza. Ya hay verificación científica de las propiedades que tienen los cuencos. Bueno, Pipe, Entonces, y tenés por ahí alguno que nos percutes claro, para ponernos a vibrar aquí a todos claro en que esas sí. frecuencias. Vamos a hacer un ejercicio, si te parece. No, perfecto. Ejercicio cortico aquí. Por aquí tengo algunos de los muchachos que me acompañan, algunos de los maestros. Yo más que instrumentos les digo maestros, porque finalmente la sabiduría con la que nos conectan estos cuencos es infinita. Nos conecta con esa sabiduría interna que genéticamente nosotros traemos, pero que olvidamos siempre por las diferentes cuestiones, por el día a día, por el ego, por tantas cosas que nosotros manejamos. Entonces, Por cotidianidad que nos por la revuelca cotidianidad que constantemente. nos revuelca, como vos decís. Entonces, aquí están estos seres que me acompañan. Entonces, les voy a sugerir que se dispongan allí en el punto donde están, de una manera cómoda, de una manera tranquila, a dejar su cuerpo en una postura natural, cómoda, evitando forzar la columna para que no te canses. Disponte tus manos con las palmas hacia arriba en disposición de recibir, en señal de recibir. Y como bien te lo dije hace un momento, esta energía, esta frecuencia, este sonido llevará una intención de mucho amor, de mucho bienestar y de mucha paz a ti, a tu alma. Y si en algún momento o si en este momento de pronto hay alguna situación que te esté afectando, a través del sonido y esta frecuencia y esta intención de amor, puedas transmutarla, puedas gestionarla, puedas entregarla amorosamente al universo. Entonces, te voy a sugerir que comiences a hacer un ejercicio de respiración consciente. Esto es que tomes aire por la nariz, lo lleves inicialmente a tu abdomen, que lo retengas un momento allí y de una manera cómoda y natural exhales por donde mejor se te dé, por tu boca o por tu nariz. Y en una nueva inhalación vas a comenzar a hacerte consciente de ese aire que entra por tus fosas nasales, de la temperatura que tiene el aire por ellas, si es frío, si es cálido, de la fuerza que ese aire lleva y la fuerza con la que infla tu abdomen. Nuevamente retienes y exhalas cómodamente, naturalmente, de una forma serena y tranquila. Vas a repetir este ejercicio 2 veces más. Inhalas.
Retienes y exhalas. Y vas a comenzar a hacerte consciente, tal vez de esa emoción que tienes allí represada. Si hay una tristeza, si hay un odio, si hay un rencor, cualquier emoción que en este momento esté alterando tu energía y haga que estés vibrando en la escala más baja del mapa de la conciencia. Y haciéndote consciente de ella, vas a llevar el poder de este sonido y esta intención hacia allí. Amorosamente la vas a abrazar, vas a darle las gracias, porque comprendes perfectamente que está allí para enseñarte algo, para enseñarte paciencia, tal vez, para enseñarte a aceptar aquellas situaciones que se te resisten, para enseñarte a comprender, para enseñarte a perdonar tal vez, para llenarte de compasión, para hacerte más sabio. Amorosamente la abrazas, le agradeces y a través de este sonido, en una inhalación y exhalación profunda, se la entregas al universo, a tu fuente de amor, a Dios, como tú prefieras llamarlo. Y en una nueva inhalación vas a llevar el aire y lo vas a concentrar en tu pecho, llenándote de mucho amor, de un amor infinito, por todo lo que es, por todo lo que existe, por ti mismo, por tu cuerpo. Y ese amor se lo vas a llevar a todas y cada una de las células que viaja hasta ellas a través de este sonido. Y tus células amorosamente comenzarán a vibrar en un amor profundo, generando bienestar en ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. Y vas a sentir cómo desde tu corazón un gran rayo de luz verde comienza a salir y comienza a llenar todo el espacio que tú habitas, llenándolo de amor. Ese amor que a partir de ahora comenzará a acompañarte en todo momento y en todo lugar. En una nueva inhalación, comienzas a recibir esta frecuencia y lentamente vas recobrando tu estado, vas recobrando tu conciencia, te vas ubicando nuevamente en el lugar que habitas, en el espacio que habitas y donde estás. Y luego de tomar una última inhalación y exhalarla, muy feliz, lleno de amor, lleno de energía y lleno de alegría, cuando esté bien para ti, vas a abrir tus ojos y te vas a sentir supremamente bien. Pipe, súper. ¿Qué regalo nos diste? Mil gracias, hermanito. Qué regalo. No, gracias a ti, Negro, realmente por permitir este espacio y por la invitación. Pero amigos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Cómo lo sintieron? ¿Recibieron el poder de estos sonidos? Que es bastante especiales. Estos sonidos llegan a unas capas supremamente profundas de nuestro cerebro y nos permite hacernos conscientes de mucha información que tenemos en nosotros, pero que conscientemente no la traemos. Y esa información es vital para que nuestro proceso de sanación comience a darse, comience a potenciarse, para que nuestro cuerpo comience a vibrar alto, comience a vibrar bonito y estemos siempre llenos de amor, llenos de luz, llenos de energía, llenos de alegría,
en plena disposición para hacer absolutamente todo e inevitablemente todas las cosas que nosotros estamos anhelando de nuestro corazón comenzarán a darse. Pipe, de hecho, hoy se celebra un día muy especial y es la Acción de Gracias. Y sabemos que si algún sentimiento nos conecta con el amor y con una alta frecuencia vibracional es el La agradecimiento. gratitud. Uh-huh. Esa gratitud de la cual a ratos no somos conscientes y somos una sociedad que se llama la sociedad de la queja. Inclusive se dice que por un 5 o 10% de lo que no tienes y deseas, dejas de agradecer, disfrutar y vivir el otro 90% de tus bendiciones. Entonces, recomendación muy especial es en el primer segundo de abrir nuestros ojos en la mañana, agradecer una cantidad de cosas que tenemos por agradecer. Y finalizando el día, hagamos una lista de las cosas que tenemos que agradecer del día que estuvimos viviendo. Entonces, perfecto el día que conecta hoy de Acción de Gracias, perfecto con nuestro conversatorio del día de hoy, del sonido y la sanación. Entonces, queridos amigos, vamos llegando ya al final de nuestro conversatorio. Pipe, nuevamente mil gracias, hermano. Por favor, pon en el chat tus contactos para las personas que quieran contactar contigo. Claro que sí. Una terapia contigo. Pipe está sobrado. Eso es un ángel de la guarda. Carlitos, viejo querido, un ser que amo profundamente. No, Negrito. Ese man no está contaminado. No, credibilidad al 100%. Me he dado más bien el permiso de irme liberando, limpiando de muchas cargas, vaciando la maleta, como se dice. Oiga, Pipe, pero aquí es verdad que explicó muy bien, pues. ¿Uno entiende o entiende? No, la idea es esa. La idea es llevar la información, bajar la información de la forma más clara posible. Y no ir con tecnicismos que finalmente lo que hacen es monopolizar también la información. La idea es que la información sea clara para todo el mundo y que estén dispuestos y abiertos a recibirla y quien resuene con ella, seguir por el camino. Y amorosamente también estoy dispuesto para complementarles si quieren conocer un poco más de los cuencos, si quieren meterse por este lado, si quieren tener un cuenco también, aquí publicidad política no pagada. Si quieren también tener el propio, pues también tengo la venta de cuencos. Entonces, lo que sea que quieran, amorosamente estoy dispuesto a orientarlos, a complementarles información, a venderles un cuenco, lo que sea. Pipe, sí, vi que ya pusiste tu Instagram y en todo caso también a través mío, con todo el gusto del mundo, los contacto con Pipe. Hermano, nuevamente mil y mil gracias. Tendremos una invitación próximamente donde vamos a tocar unos temitas desde la física cuántica un poquito más profundo y más salidos como de nuestra parte mental. Y te voy a hacer esa invitación para que nos tengamos un conversatorio bien bacano con esos temas de cuántica. Qué chévere. Desde tu ser ingeniero electrónico. Entonces, bueno, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, como siempre, mil y mil gracias por estar aquí presentes, por compartir con nosotros esta información. Y bueno, a las personas como tú, Pipe, que comparten y compartimos desde nuestro propósito de servir lo que conocemos y con lo que conectamos desde la pasión. Entonces, mil y mil gracias. Estará montado este conversatorio a partir del lunes y para que lo compartan con las personas que ustedes consideren vibren con esta información. Feliz noche, feliz descanso, sueños reparadores y ya sabemos, la invitación es a vibrar alto, a no conectar tanto con vibrar bonito.
a no conectar tanto con el inconsciente colectivo, donde ya sabemos con qué vibración estamos conectados y sobre todo desde esta situación de humanidad que estamos viviendo. Entonces, bueno, a vibrar todos alto, conectándonos desde ese amor y desde ese agradecimiento por tantas bendiciones que recibimos. Total. Feliz noche Total. para todos. Negrito, feliz noche y muchas gracias a todos.